El sonido de las copas de cristal chocando para felicitar al nuevo director de Relaciones Públicas acababa de desvanecerse, cuando un sonido sibilante se elevó de mi garganta como una tetera rota. Soy Laura Reyes, una experta en restauración de libros antiguos, alguien mucho más acostumbrada al polvo de papel y al silencio que a fiestas fastuosas como esta. Estaba completamente fuera de lugar en esta sala llena de trajes de diseñador y sonrisas calculadas. Mi hermana, Sofía, estaba de pie en el pequeño podio en la parte delantera de la sala VIP, sus dientes perfectamente blancos brillando bajo la luz ámbar. Se inclinó hacia el micrófono con esa sonrisa de relaciones públicas practicada que nunca llegaba a sus ojos. «Aquí vamos de nuevo», dijo, con la voz empapada en un agotamiento teatral. «Laura, no hagas una escena. Es solo sopa de champiñones. No hay cangrejo. ¿O quieres arruinar mi fiesta de promoción?» Una ola de risa incómoda recorrió la sala. Sofía pensó que había ganado puntos con su humor mordaz, congraciándose con la multitud como siempre hacía. Se estaba regodeando en su atención, en su aprobación. Pero no esperaba que el hombre sentado justo enfrente de mí se lo perdiera. Daniel Cruz, presidente del grupo, y la misma persona que acababa de firmar su decisión de ascenso, estaba mirando mi plato de sopa con una expresión de horror absoluto. Porque la hija de Daniel Cruz también sufre de una alergia mortal a los mariscos. Él tiene conocimiento suficiente sobre la anafilaxia. Sabe cómo se ve cuando la vía aérea de alguien comienza a cerrarse. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Daniel se estaba moviendo. Estaba sacando un EpiPen del bolsillo interior de su traje de $5,000 y se apresuraba hacia mí con el tipo de velocidad que parecía imposible para un hombre de 58 años. Pero déjenme retroceder. Para entender por qué estaba en esta situación cercana a la muerte, necesito contar lo que sucedió antes esa noche. Se suponía que esta era una cena íntima que celebraba la promoción de Sofía en la sala VIP de Étoile, un restaurante con 3 estrellas Michelin, donde las reservas requerían una espera de 3 meses y una tarjeta de crédito sin límite. La sala estaba bañada en una iluminación tenue y dorada que hacía que todo parecía sacado de una revista de lujo. Los candelabros goteaban cristales. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura. El ambiente apestaba a dinero viejo y ambición nueva. Yo tengo 26 años. A pesar de mi edad, ya me he hecho un nombre como conservadora de libros antiguos. Algunas personas en círculos académicos me llaman la cirujana de la historia, debido a mi comportamiento frío, mi lógica despiadada y mi profunda comprensión de la química involucrada en la preservación. Trabajo con materiales que tienen siglos de antigüedad, tratándolos con el tipo de precisión que la mayoría de la gente reserva para desactivar bombas. Mis manos han salvado manuscritos que sobrevivieron a guerras, inundaciones e incendios. Mi trabajo requiere paciencia, silencio y un respeto por la fragilidad de las cosas hermosas. Mi hermana, Sofía, en cambio, tiene 29 años y acaba de ser ascendida a directora de Relaciones Públicas en Thorne Global, una de las corporaciones multinacionales más grandes del país. Tiene un exterior glamuroso, ropa de diseñador, cabello perfecto y una sonrisa que puede encender y apagar como un interruptor. Donde yo soy callada y cuidadosa, ella es ruidosa e imprudente. Donde yo preservo, ella destruye. Nuestros padres, Javier y Martina, ambos de 60 años, son notoriamente vanidosos. Se sentaron a la mesa esa noche, radiantes por el nuevo título de Sofía, disfrutando de la gloria reflejada. Les encanta hablar de la importante carrera de Sofía, sus conexiones, su visibilidad. Mientras tanto, constantemente menosprecian mi trabajo, desestimándolo como polvoriento o deprimente, porque no entienden su verdadera altura. Para ellos, soy la hija decepcionante que eligió los libros en lugar de las salas de juntas. La tensión que condujo a mi envenenamiento, sí, envenenamiento, llamémoslo como es, comenzó antes de que la fiesta siquiera comenzara.
Sofía había estado en el vestíbulo del restaurante antes esa noche, cuando llegó Daniel Cruz. Había intentado interceptarlo, hacerlo a un lado y mostrarle un informe de prensa que había preparado sobre la última adquisición de Thorn Global. Ella quería su atención, quería su elogio. En cambio, Daniel me vio de pie cerca del guardarropa y su rostro se iluminó con genuino interés. Pasó de largo junto a Sofía y pasó 20 minutos completos discutiendo conmigo el proceso de desacidificación del papel antiguo. Hizo preguntas detalladas sobre el equilibrio del pH, sobre los tratamientos de alcalinización, sobre la diferencia entre las fibras de papel europeas y asiáticas. Estaba fascinado. Me habló de una colección de cartas del siglo XVIII que su compañía había adquirido recientemente y me preguntó si consideraría consultarlos para su preservación. Observé el rostro de Sofía durante esa conversación. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Vi cómo sus dedos se curvaban en puños a sus costados. Vi la rabia acumulándose detrás de sus ojos. Se suponía que esta era su noche, su momento. Y allí estaba yo, la hermana pequeña con el trabajo aburrido, robando la atención de la persona más importante de la sala. Los celos de Sofía eran demenciales y peligrosos. Ella quería humillarme, quería demostrarles a todos que yo era débil, o peor aún, que fingía mi alergia para manipular a otros, para llamar la atención, para hacer que todo girara en torno a mí. Ella creía que un poco de esencia de cangrejo no mataría a nadie. Pensó que solo me haría picar un poco, tal vez causar algunas ronchas. Quería que perdiera la dignidad frente a Daniel, frente a nuestros padres, frente a todos los que importaban. Así que tendió su trampa. No lo vi suceder, pero lo reconstruí más tarde a partir de las declaraciones de los testigos. Sofía se había excusado de la mesa unos 30 minutos antes del plato de sopa. Encontró al chef Bastien en la cocina, un hombre conocido por sus interpretaciones creativas de la cocina clásica francesa. «Chef Bastien», dijo ella, encendiendo esa sonrisa de relaciones públicas de megavatias, «tengo un pedido especial. He oído a todos elogiar su famoso aceite de grasa de cangrejo, el que utiliza en su bouillabaisse de autor. Dicen que es increíble». El chef Bastien asintió, complacido. Su aceite de grasa de cangrejo era de hecho famoso entre los críticos gastronómicos. Estaba hecho a base de derretir lentamente la hueva y la grasa de cangrejos azules, infusionándola con aromáticos hasta que se convertía en oro líquido, ámbar, rico e intensamente sabroso. Me preguntaba, continuó Sofía dulcemente, si hoy, en este día tan importante para mí, podría experimentar algo especial. ¿Podría agregar solo un toque de ese aceite de cangrejo a la sopa de champiñones y trufa? Creo que la combinación sería extraordinaria, novedosa, inesperada. El chef Bastien se sorprendió por la solicitud. El cangrejo y la trufa no eran un maridaje tradicional, pero también era un chef creativo, siempre dispuesto a experimentar para clientes que mostraban un interés genuino en su arte. Pensó en ello por un momento. El umami de la grasa de cangrejo, el sabor terroso de la trufa, el dulzor de los champiñones. En realidad no era una mala idea. Podría funcionar. Para usted, señorita Sofía, en su noche especial, dijo con una pequeña reverencia, prepararé un cuenco con el aceite de cangrejo como amuse-bouche antes del plato principal de sopa. Muchísimas gracias, dijo Sofía dulcemente. Es usted un artista. Lo que el chef Bastien no sabía, lo que no podía haber sabido, era que había una conspiración detrás de la solicitud. No tenía idea de que Sofía tenía una hermana con una alergia a los mariscos potencialmente mortal. No tenía idea de que el cuenco que estaba preparando con tanto cuidado sería usado como un arma. Cuando llegó la sopa, era hermosa. El camarero, un joven llamado Andy, colocó los cuencos con cuidado sobre la mesa. Mío tenía esos preciosos remolinos de aceite de color marrón rojizo en la parte superior, que atrapaban la luz de las velas y brillaban como cobre derretido. Sofía se inclinó hacia mí, con una voz suave y fraternal. Le pedí al chef Bastien que le añadiera un poco de aceite de chile ahumado y extracto de hongo pino al tuyo. Sé que a veces encuentras la comida rica abrumadora, así que pensé que esto te lo haría más fácil de comer. El chile añade una agradable calidez, sin ser demasiado pesado. Debería haberlo sabido. Soy una persona cautelosa por naturaleza. Es parte de lo que me hace buena en mi trabajo.
Cuando trabajas con materiales de 400 años de antigüedad, aprendes a cuestionar todo, a probar cada solución, a verificar cada procedimiento. Pero esta vez fui negligente. El entusiasmo de mi hermana, el lujoso espacio, la iluminación dorada, todo engañó mis sentidos, y la sopa misma fue una perfecta decepción. El intenso aroma a trufa y champiñones llenó mis fosas nasales, terroso y abrumador. El color ámbar del aceite de grasa de cangrejo parecía exactamente aceite de trufa. El aroma a champiñones enmascaró por completo el ligero olor a pescado que de otro modo podría haber detectado. No sospeché absolutamente nada. Tomé mi cuchara y comí un pequeño bocado. El sabor fue increíble, rico, salado, complejo. Durante unos 5 segundos pensé que Sofía realmente había hecho algo amable por mí. Entonces, mi garganta comenzó a cerrarse. La reacción fue inmediata y violenta. Mi garganta se constriñó como si alguien hubiera envuelto un puño alrededor de mi tráquea y estuviera apretando con todas sus fuerzas. Mis labios comenzaron a hormiguear, luego a arder, luego a hincharse. Pude sentir mi lengua engrosándose en mi boca, bloqueando mi vía aérea. Mi piel estalló en ronchas, erupciones rojas y furiosas que se extendieron por mis brazos y pecho como un incendio forestal. Intenté levantarme, pero mis piernas no me sostenían. La habitación se inclinó de lado. Caí de mi silla, golpeando la alfombra de felpa lo suficientemente fuerte como para dejarme sin aliento, o con el poco que me quedaba. No podía respirar, no podía hablar, no podía hacer nada excepto arañarme la garganta y hacer esos horribles sonidos sibilantes que no sonaban humanos. Y a través de todo, pude escuchar a mi hermana riendo. No una risa nerviosa, no una risa de «oh no, ¿qué he hecho?», una risa triunfante. «¿Ven? ¿Ven?», dijo Sofía, su voz resonando en la sala VIP. «Está comiendo champiñones y fingiendo tener alergia al cangrejo. El Oscar de este año a Mejor Actriz es para Laura Reyes». Hubo risas inciertas por parte de algunos de los invitados. Otros parecían incómodos, inseguros de si se trataba de algún tipo de broma familiar o algo más serio. «Vamos, Laura», continuó Sofía, acercándose a donde yo me retorcía en el suelo. «Puedes dejar el teatro ahora. Ya tienes la atención de todos. ¿No es eso lo que querías? ¿Hacer que mi noche especial girara en torno a ti?» Intenté mirarla. Intenté hacerle ver que no era una actuación, que me estaba muriendo. Pero mi visión estaba empezando a ser de túnel. Puntos negros bailaban en los bordes de mi vista. Así es como termina, pensé, asesinada por mi propia hermana en una cena, mientras todos miran y piensan que es una broma. Pero Daniel Cruz ya estaba allí. Antes de que cayera completamente al suelo, él se había dejado caer de rodillas a mi lado, el EpiPen ya en su mano. «¡Muévanse!», gritó, su voz cortando la risa como una cuchilla. «Que alguien llame a una ambulancia, ahora». «Quédate quieta», me dijo, su voz calmada a pesar del caos. «Vas a estar bien, te tengo». Quitó la tapa del EpiPen y me lo inyectó en el muslo, a través de mi vestido. La aguja atravesó la tela y la piel y sentí la inyección de epinefrina inundando mi sistema como agua helada en mis venas. El efecto no fue inmediato, pero fue notable. La presión aplastante en mi garganta se alivió solo ligeramente, lo justo para que pudiera inhalar un aliento delgado y sibilante. «¡Ambulancia! ¡Ambulancia!», gritó Daniel de nuevo, mirando a los aturdidos empleados. «Llamen a los servicios de emergencia ahora mismo y que alguien me consiga oxígeno si tienen». El gerente del restaurante ya estaba en su teléfono, tartamudeando la dirección al operador de emergencias. Un camarero corrió a buscar el botiquín de primeros auxilios detrás de la barra. Daniel me miró, con el rostro sombrío. «Quédate conmigo», dijo. «La ambulancia viene. Vas a lograrlo». Mientras todos entraban en pánico, mientras la sala estallaba en un caos controlado, vi cómo cambiaba el rostro de Sofía. La satisfacción engreída se desvaneció, su sonrisa flaqueó. Miró a Daniel arrodillado a mi lado, al EpiPen en su mano, a la forma en que mis labios se habían hinchado al doble de su tamaño normal.
Estaba comenzando a darse cuenta de que su broma había ido mucho, mucho más allá de lo que pretendía. Yo no pensé, balbuceó, retrocediendo un paso. Mi madre, Martina, se apresuró a acercarse, con el rostro pálido. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa?, preguntó mi madre, Martina. Está sufriendo un shock anafiláctico, dijo Daniel bruscamente. Alguien puso mariscos en su comida. Esto no es una broma ni una exageración. Sin esta epinefrina estaría muerta en minutos. Mi padre Javier miró el cuenco de sopa, luego a Sofía. Vi el momento en que la comprensión amaneció en su rostro. Sofía, dijo lentamente, ¿qué hiciste? Nada, dijo Sofía rápidamente. Solo pedí sopa de champiñones. Se suponía que no debía tener cangrejo. Pero antes de que pudiera continuar con su negación, Andy, el camarero, apareció a su lado. Señorita Sofía, dijo vacilante, ¿quiere que retire la mesa? Me pidió que tuviera todo listo para limpiar después. Ahora no, le espetó Sofía. Fue entonces cuando la adrenalina me golpeó correctamente. La epinefrina del EpiPen estaba haciendo su trabajo, obligando a mi corazón a latir más rápido, abriendo mis vías respiratorias, devolviéndome una fracción de mi fuerza. Y con esa fuerza llegó una claridad absoluta. Estiré la mano y agarré la muñeca de Daniel Cruz con una fuerza sorprendente. Mis dedos se cerraron alrededor de su costoso reloj como una prensa. Me miró, sobresaltado. Aún no podía hablar, mi garganta todavía estaba demasiado hinchada, pero podía comunicarme. Señalé el cuenco de sopa con mi mano libre. Luego cerré el puño y lo mantuve en alto. La señal universal de mantener, retener o preservar. Daniel entendió de inmediato. Puede que no fuera un oficial de policía o un abogado, pero era un multimillonario que había construido un imperio sobre su capacidad para leer situaciones y actuar con decisión. Sabía exactamente lo que le estaba diciendo. «¡Que nadie toque esa sopa!», rugió, su voz llevando todo el peso de su autoridad. «Seguridad, sellen esta mesa. Esto es una escena del crimen». Los guardias de seguridad del restaurante, que habían estado merodeando con incertidumbre en los bordes de la sala, entraron inmediatamente en acción. Formaron una barrera alrededor de la mesa, impidiendo que nadie se acercara. «Señor Cruz», dijo Sofía, forzando una risa, «¿no es eso un poco dramático? Es solo un malentendido». Nada sale de esta habitación, la interrumpió Daniel, su voz fría como el hielo ártico. Ni los platos, ni la sopa, ni una sola servilleta. Todo se queda exactamente donde está, hasta que lleguen las autoridades. Mi madre agarró el brazo de Sofía. «Dime que no hiciste esto a propósito», susurró con urgencia. «Dime que fue un accidente». Sofía abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su rostro se había puesto blanco como el papel. Yacía en el suelo, todavía sosteniendo la muñeca de Daniel, y sentí una sombría satisfacción extenderse, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar del hecho de que apenas podía respirar. Había usado mi último aliento de fuerza para preservar la evidencia más importante, la sopa que casi me mata, la prueba de lo que mi hermana había hecho. Esa fue mi primera pequeña victoria antes de que la oscuridad comenzara a invadir los bordes de mi visión otra vez. Lo último que recuerdo antes de que llegaran los paramédicos fue Daniel inclinándose sobre mí, su mano firme en mi hombro, y diciendo: «Eres una luchadora. Bien, vas a necesitar eso». Los paramédicos trabajaron en mí allí mismo en la sala VIP, mientras Daniel daba órdenes como un general al mando de tropas. Me dieron otra dosis de epinefrina, me conectaron a oxígeno y verificaron mis signos vitales. Mi presión arterial era peligrosamente baja. Mi saturación de oxígeno estaba en los 70, debería haber estado en los 90. «Necesitamos trasladarla inmediatamente», dijo uno de los paramédicos. «Necesita estar en la sala de emergencias bajo observación. La anafilaxia puede tener una reacción bifásica, podría colapsar de nuevo en unas horas». Pero antes de que pudieran sacarme en la camilla, Daniel se giró para enfrentar a Sofía. Su expresión estaba tallada en piedra. «¿Dijiste que esta era una sopa de champiñones normal?», le preguntó, con la voz mortalmente silenciosa. Las manos de Sofía temblaban. Las juntó para ocultarlo. «Sí», dijo, pero su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Claro que eran champiñones normales. La chica siempre reacciona de forma exagerada a todo. Probablemente solo está teniendo un ataque de pánico». «Un ataque de pánico no provoca que tu vía aérea se cierre», dijo Daniel secamente. «Un ataque de pánico no requiere un EpiPen.
Deja de mentir. Fue entonces cuando el chef Bastián irrumpió en la sala VIP. Había estado en la cocina cuando Andy le informó que había habido una emergencia médica relacionada con la sopa. Le habían dicho que una invitada era alérgica a los mariscos. Las palabras lo habían golpeado como un golpe físico. «Señorita Sofía», dijo, su rostro enrojecido por la angustia y la confusión. «El camarero me acaba de decir lo que pasó, pero no entiendo. Usted misma solicitó el aceite de grasa de cangrejo. Me pidió que lo añadiera a la sopa de trufa. Dijo que era su pedido especial». Un tenso silencio cortó el caos de la sala de banquetes. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. «Usted dijo que le gustaba», continuó el chef Bastien, sin darse cuenta de que estaba firmando su sentencia de muerte con cada palabra. «Dijo que sería novedoso e inesperado. Pensé que quería probarlo». Andy intervino entonces, el joven camarero que había estado sirviendo nuestra mesa toda la noche. Y la señorita Sofía me indicó que colocara ese cuenco específico delante de la señorita Laura, añadió en voz baja. Lo recuerdo porque hizo contacto visual muy claro conmigo y señaló su asiento. Silencio. Silencio completo, sofocante. Yacía en la camilla, con la máscara de oxígeno cubriendo la mitad de mi rostro, y sentí una sombría satisfacción extenderse a través de mí, mientras observaba el colapso de las ilusiones de mi familia en tiempo real. El rostro de mi padre se había puesto gris. La mano de mi madre voló a su boca. Estaban mirando a Sofía como si nunca la hubieran visto antes. Porque esto no fue un accidente. Esto no fue un malentendido. Esto ni siquiera fue negligencia. Esto fue una trampa deliberada, cuidadosamente planeada y fríamente ejecutada. «Sofía», dijo mi padre, su voz hueca, «dime que se equivocan. Dime que no hiciste esto a propósito». Sofía miró a la habitación salvajemente, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. Yo solo pensé, es decir, ella siempre exagera tanto con su alergia. Pensé que si solo tomaba un poquito, se daría cuenta de que ha estado exagerando todos estos años. Pensé que solo la haría sentir un poco incómoda, tal vez tener algunas ronchas. Nunca quise que fuera tan grave. «¿Nunca quisiste casi matar a tu hermana?», dijo Daniel, su voz tan afilada como para cortar el cristal. «¿Esa es tu defensa?». Se suponía que era inofensivo. La voz de Sofía se elevaba ahora, volviéndose estridente. Siempre ha sido tan dramática con todo. Solo quería que dejara de ser el centro de atención por una vez. Esta es mi noche, mi ascenso, y tiene que hacerlo todo sobre ella y su estúpida alergia. «Cállate», dijo mi padre. Nunca antes lo había escuchado hablarle así a Sofía. En nuestra familia, Sofía era la niña dorada, la que no podía hacer nada malo. El tono áspero de mi padre nos silenció a todos. «Necesitamos irnos», dijo uno de los paramédicos con urgencia. «Su condición podría deteriorarse. Necesita estar en un hospital». Comenzaron a llevarme en la camilla hacia la puerta. Al pasar junto a mi familia, miré a cada uno de ellos a los ojos. Mi madre estaba llorando, su maquillaje perfecto cayendo por sus mejillas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Y Sofía parecía aterrorizada. Bien, pensé, ten miedo. La toxicidad más sofisticada no proviene de bofetadas o violencia obvia, proviene de acciones que están recubiertas de azúcar en nombre del cuidado. Cuando alguien prueba deliberadamente tus límites de seguridad, cuando juega con tu vida y lo llama una broma, no está bromeando, te está mostrando exactamente quién es. Había pasado 26 años siendo la hermana menor comprensiva, la callada, la que no causaba olas ni hacía escenas, la que aceptaba ser ignorada, subestimada y menospreciada, porque mantener la paz era más fácil que contraatacar. Pero cuando las puertas de esa ambulancia se cerraron y la sirena comenzó a aullar, algo fundamental cambió dentro de mí. Sofía no solo estaba celosa, estaba dispuesta a arriesgar mi vida, a arriesgar genuinamente terminarla, solo para satisfacer su ego, solo para castigarme por atreverme a ser buena en algo, por atreverme a ser interesante para alguien que importaba. Y mis padres, que siempre habían defendido a Sofía, que siempre habían puesto excusas por su crueldad y desestimado mis sentimientos heridos como hipersensibilidad, ya no podían negar la verdad desnuda que acababa de quedar al descubierto ante sus ojos. Sentí un frío extenderse por mí,
y no tenía nada que ver con la anafilaxia. Era el frío que llega cuando los lazos emocionales se rompen como bandas elásticas demasiado estiradas. Era el hielo que se forma cuando finalmente, por fin, dejas de mentirte a ti misma acerca de la gente que amas. La paramédica ajustó mi máscara de oxígeno. ¿Cómo te sientes?, preguntó amablemente. Aún no podía hablar. Mi garganta todavía estaba demasiado hinchada, y el daño a mis cuerdas vocales tardaría semanas en sanar. Pero levanté la mano e hice un gesto que ella interpretó como de acuerdo. Sin embargo, no estaba bien, no físicamente, y ciertamente no emocionalmente, pero tenía la mente clara. Había terminado de ser la hermana menor sumisa que aceptaba migajas de afecto y tragaba las heridas en silencio. Manejaría esto de la misma manera que manejo un libro que ha sido devorado por el moho, con precisión despiadada, eliminando cada rastro del agente dañino hasta que no quede nada más que papel limpio. Sofía había intentado destruirme, en cambio, me había liberado. Ahora le mostraría lo que sucede cuando presionas a alguien que ha pasado toda su vida siendo cuidadoso, siendo controlado, siendo callado. No obtienes una explosión, obtienes algo mucho peor. Obtienes precisión. El caos se desbordó desde el vestíbulo del restaurante hasta la acera justo cuando las puertas de la ambulancia estaban siendo preparadas para recibirme. Daniel Cruz estaba parado cerca de la parte trasera del vehículo, su teléfono ya en su mano, su dedo flotando sobre el número de su abogado personal, quien también tenía conexiones directas con la oficina del fiscal de distrito. «Voy a llamar a la policía», anunció Daniel. Sofía nos había seguido, empujando al equipo de seguridad, desesperada por controlar la narrativa. Sus tacones resonaban frenéticamente en el pavimento. Esto es intento de asesinato, o al menos agresión con agravantes. La señorita Sofía será arrestada esta noche. Sofía se puso blanca como el papel. Los últimos rastros de color en sus mejillas se desvanecieron por completo. «No», susurró. «No, por favor, señor Cruz. Fue un error. Yo no quise». «Usted admitió haber contaminado deliberadamente la comida de su hermana con una sustancia a la que sabía que era mortalmente alérgica», dijo Daniel con frialdad. «Hizo esto en un evento de la compañía, utilizando recursos de la compañía, mientras representaba a Thorn Global como nuestra nueva directora de Relaciones Públicas. Si llamo a la policía ahora mismo, estará esposada antes de medianoche. Su carrera habrá terminado antes de empezar. Y dada la naturaleza premeditada de este ataque, se enfrenta a una pena de prisión grave». Mi madre agarró el brazo de Sofía, su rostro arrugándose. «Oh, mi dulce niña, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?». Mi padre se quedó paralizado, su cerebro claramente tratando de calcular las repercusiones sociales y profesionales de que su hija fuera arrestada por intento de asesinato en un restaurante con estrellas Michelin. El escándalo sería enorme, ineludible. Pero vi que estaba sucediendo algo más. Vi la forma en que la mano de Daniel se apretaba en su teléfono. Vi cómo los otros invitados de la cena merodeaban cerca, sus teléfonos afuera, probablemente ya enviando mensajes de texto a sus amigos sobre el drama. Vi al gerente del restaurante retorciéndose las manos, claramente aterrorizado por la pesadilla publicitaria que esto crearía. Y vi mi oportunidad. A pesar de estar acostada en la camilla con la garganta todavía hinchada y mi voz reducida a un ronquido áspero, levanté la mano. Tiré de la máscara de oxígeno hacia abajo de mi rostro. «Señorita, por favor, mantenga eso puesto», insistió la paramédica, tratando de reemplazarla. «Necesita el oxígeno». Aparté su mano débilmente, pero con firmeza. «Espera», logré graznar. La única palabra se sintió como tragar vidrio a Otto. Daniel se giró para mirarme, sorprendido. Todos se quedaron en silencio, esforzándose por escuchar lo que diría. Miré directamente a Daniel, mis ojos claros a pesar de todo lo que mi cuerpo acababa de pasar. «No, llames a la policía». «Aún», dije. Cada palabra era una lucha física. La paramédica revisaba mis monitores ansiosamente. Arrestar a la directora de RP hará que las acciones de Thorn Global,
se desplomen. Tomé un aliento entrecortado. No quiero afectar sus activos. Mi abogado. Lo manejaremos. Mañana. El alivio que inundó los rostros de mi familia fue casi cómico. Mi madre soltó un sollozo de gratitud. Oh, Laura, gracias, gracias. Eres una niña tan buena, una hermana tan buena. Los hombros de mi padre se hundieron. Vamos a resolver esto en familia. Nos sentaremos mañana y hablaremos de todo con calma. Y Sofía me miró con una mezcla de alivio y desprecio. Pude leer su expresión claramente. Ella piensa que soy débil. Ella piensa que estoy demasiado asustada para presentar cargos. Ella piensa que la lealtad familiar se impondrá al final. Laura, dijo Sofía, acercándose a la ambulancia, su voz adoptando ese tono dulce y manipulador que usa cuando quiere algo. Sé que estás molesta en este momento, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero somos hermanas, somos familia. Podemos superar esto juntas. Tal vez algo de terapia, algún consejería familiar. Levanté la mano para detenerla. Cuando volví a hablar, mi voz era un susurro sin aliento, pero cristalino. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con los términos. Términos, Sofía parpadeó, confundida. Para el acuerdo, aclaré, luchando contra la necesidad de toser. Vas a pagar, por lo que hiciste, cada centavo. Su rostro se endureció. ¿Vas a demandarme? ¿A tu propia hermana? ¿Prefieres la prisión? Pregunté simplemente. 8 años, centro estatal, o un acuerdo civil. Tú eliges. Daniel me miró con algo parecido a la aprobación en sus ojos. Su abogado también debería llamar a mi oficina, dijo. Me aseguraré de que el chef Bastien y Andy proporcionen declaraciones completas sobre lo que sucedió esta noche. Thorn Global cooperará completamente con cualquier procedimiento legal. Gracias, susurré. No me des las gracias, dijo Daniel en voz baja. Te salvaste a ti misma esta noche. Preservar esa evidencia fue inteligente. La mayoría de las personas en tu situación habrían estado demasiado en pánico para pensar con claridad. Trabajo con cosas frágiles, dije, permitiendo finalmente que la paramédica me reemplazara la máscara. Sé cómo protegerlas. Realmente necesitamos irnos ahora, dijo la paramédica con firmeza, haciendo una señal al conductor. Necesita estar bajo supervisión médica. Mientras las puertas de la ambulancia comenzaban a cerrarse, eché un último vistazo a mi familia parada en la acera. Pensaron que había mostrado misericordia. Pensaron que había elegido a la familia por encima de la justicia. Pensaron que yo seguía siendo la misma Laura tranquila y complaciente, que siempre anteponía sus necesidades a las suyas. Estaban equivocados. Necesitaba tiempo. Tiempo para construir un caso hermético. Tiempo para que bajaran la guardia.